Vamos a continuar con el tema de la semana pasada que iniciamos, esperando que el Señor nos permita terminar el día de hoy. Si no, hermanos, continuaremos el próximo domingo, pero voy a dar un rápido repaso de lo que estuvimos haciendo, de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Y el tema fue decida al justo que le irá bien. ¿Se acuerda que estuvimos viendo el mensaje de nuevo año para el 2025? ¿Sí? Muchas veces deseamos a la gente, ¿sí? Feliz año, te deseo lo mejor, que sea un año próspero, que sea un año lleno de salud, lleno de amor, lleno de bienestar, ¿verdad? Le deseas lo mejor a la gente. Pero simplemente ese es un deseo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere para su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Entonces empezamos a ver este tema que está en Isaías, el versículo principal o central del sermón es en Isaías capítulo 3, versículo 10. Decida al justo que le irá bien. Y estuvimos haciendo un repaso. Esto es mucha tecnología ahorita para mí. Carlita, ¿sí sirve esto? ¿Ya tú lo moviste? ¿Y para qué me haces esto? Ah, ya se lo piqué. Ok. Vamos a ver estos 3 puntos. Empezamos a ver el domingo pasado el contexto de la declaración. ¿Se acuerdan que leímos Isaías capítulo 3? ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo cómo vino el juicio de parte de Dios después de que se les había advertido durante mucho tiempo. Acuérdense que los libros, este discipulado lo dio mi hermana Carla, mi hermanita preciosa Carla, cuando estuvimos viendo todo el Antiguo Testamento y estuvimos viendo los libros y Crónicas y el libro de Isaías, juntamente con otros libros, van a la par, ¿verdad? No significa que se escribió primero Crónicas y después Isaías o viceversa. Son libros, Ernesto, que van a la par, son libros históricos, ¿ok? Entonces estamos viendo el contexto de la declaración. Fue lo que vimos el domingo pasado y vamos a dar un repaso importante el día de hoy. Y vamos a seguir viendo los otros temas, que son el significado del texto, y al final vamos a ver la exhortación. Pero la exhortación, esa no la apunté, esa es de parte de Dios para nuestros corazones, ¿ok? Entonces vamos a continuar. El contexto de la declaración, ¿qué nos decía el contexto de la declaración? El contexto de la declaración, hermanos, lo vemos en que Isaías estuvo profetizando, ¿sí?, durante un periodo aproximadamente de 50 años. Y eso lo empezamos a ver en Isaías capítulo 1, desde el versículo 1, ahí vemos todo el contexto de lo que estaba sucediendo y quién era uno de los reyes que estaba en ese momento. ¿Se acuerdan? Uno de los reyes que estaba en ese momento, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Usías. ¿Sí? Usías. ¿Verdad? Bien, Isaías, hermanos, como usted sabe, fue un hombre de Dios. ¿Sí? Isaías estuvo predicando, hermano. Estuvo profetizando durante una situación sumamente decadente en el pueblo de Dios. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 6. ¿Se acuerdan? Que es un texto que les he comentado que a mí me impacta mucho porque es una radiografía real del hombre. ¿Cómo está el hombre, Samuel? Echado a perder. Está podrido, Fer. ¿Desde dónde? Desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Sí? Y ahí nos empieza a mencionar cuál es el contexto de la declaración. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando Isaías predicó, cuando Isaías profetizó? ¿Qué es lo que había en ese pueblo? Dios siempre, hermanos, te advierte las cosas, te va enseñando por dónde tienes que caminar. Y a veces a nosotros no nos gusta por dónde nos lleva el Señor. A veces nosotros queremos caminar por un camino de pétalos, por una alfombra roja, pero muchas veces el Señor nos lleva por caminos donde está lleno de espinas, porque a veces nosotros somos como globos, necesitamos que nos piquen para desinflarnos. Y es algo, hermano, que Dios tiene que tratar con nosotros, y si no lo ha tratado con nosotros desde que somos cristianos, yo creo que es tiempo que el Señor empiece a tratar con eso a partir de hoy. Que seamos hombres y mujeres piadosos, humildes,
agradecidos con Dios en todo y por todo, por lo que Él nos da y por lo que Él no nos da. ¿Sí? Entonces vemos, este fue el tiempo en que Isaías estuvo predicando. Lo vimos el domingo pasado. Ahora, Usías él empezó a reinar desde muy pequeño, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué edad tenía Usías? Él era un adolescente, era un teenager. A los 16 años empezó a reinar. Y Usías fue un hombre, fue un muchacho, hermanos, como lo dice la Biblia, lo puede usted buscar en 2 Crónicas 26, pero ahorita lo vamos a leer. Fue un niño que fue instruido porque menciona a su padre y a su madre. Es bien importante que usted como padre o madre, o si todavía no es papá, no es mamá, o si no es papá, no es mamá, tiene sobrinos, que podamos instruir a nuestros hijos, enseñarles el camino de la verdad, enseñarles el camino de la justicia que es Cristo Jesús. Usías fue un hombre que fue enseñado por su padre a una de las cosas más importantes, adorar a Dios, amar a Dios. Y voy a ver 2 Crónicas capítulo 26. Versículo del 3 en adelante. Una de las cosas que hizo Usías hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Y él persistió en buscar a Dios y obedeció y fue prosperado. Cuando yo leo la palabra persistir, ¿a qué crees que se refiere, hermana Pati Méndez? ¿A qué se refiere, hermano Oscar Hernández? Sarita, persistir, ¿a qué significa? Que estuvo a viento y marea, duro, constantemente, ¿no? Constantemente. Estuvo persistiendo este hombre en buscar a Dios a pesar, Bianca, de cualquier adversidad. A pesar de que se le quisiera venir el mundo encima, uno tiene que persistir en la búsqueda de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo se nos viene encima? Muchas veces. Y es bien feo. Es bien feo y te sientes de repente como que hasta solo. Pero este hombre, dice la palabra de Dios que persistía. Angie, persiste en las cosas de Dios. Persiste, busca a Dios, llénate de Dios. Y Él te enseñará qué es lo que tiene para tu vida y en qué forma lo tiene. Porque muchas veces queremos que Él nos bendiga de la forma que nosotros queremos ser bendecidos. Y Dios no nos bendice de la forma en que nosotros queremos ser bendecidos. Muchas personas han dicho en la calle, yo soy el consentido de Dios. ¿Sí lo han escuchado? Yo soy el consentido de Dios. Y se jacta la gente de ser consentido de Dios. Vaya. ¿Cuánto dista de ser consentido de Dios a lo que realmente es un consentido de Dios según la Biblia? Vean a mi siervo Job. Es un hombre recto, un hombre piadoso. Y en un día, ¡pum!, perdió todo. En un día se acabó. Pero él en ningún momento negó al Señor. Sino en el escrito que viene en el libro de Job, dice, si Jehová me ha de matar, en él voy a esperar. Si a Jehová le plació, gloria a Dios, porque todo es por él y para él. ¿Acaso un padre quiere algo malo para su hijo? No. Dios no quiere cosas malas para nosotros, sino quiere lo mejor y nos dio lo mejor, nos entregó lo mejor de sí, que era Jesucristo. Ahora, si usted lee juntamente conmigo, este hombre, Usías, fue un hombre prosperado. Fue un hombre que mencionábamos como cultura general. Es la primera vez que yo encuentro en la Biblia que se habla de ingenieros, ¿se acuerdan? Aquí habla de ingeniería y usa la palabra textual. Pero quiero que me acompañen. Vamos a leer desde el versículo 3. Fer Junior, ¿qué edad tienes, Fer? 13. Fer, ¿tú te imaginas un niño de 16 años siendo rey?
O sea, 3 años más grande que tú. Y fue un hombre que fue igual con su papá y su mamá y lo instruyeron en la palabra de Dios. Y Dios a ese hombre lo tomó, Fer, a los 16 años. Tuvo una preparación especial de parte de Dios a su corazón, a su vida. Y Dios quiere prepararte, Fer. Dios quiere prepararte. ¿Para qué? No lo sé. Pero así como se lo digo a él, hermanos, es para todos. Para todos. Dios quiere prepararnos para algo. Y una de las cosas principales es que tenemos que persistir en el Evangelio, persistir en la verdad, persistir en este camino, Yair. Yo le decía a mi padre, papá, es que yo la verdad batallo mucho para hablar, batallo mucho para aprenderme las cosas textualmente, batallo mucho para memorizar. ¿Y sabes qué me dijo Angie? Me dijo mi papá un versículo de la Biblia. No te rías, tú ya te lo sabes. Me dice, por muy torpe que seas, si andas en el camino de santidad, no te vas a extraviar. Si andas por este cambio, este viene en Isaías, si andas aquí derechito, hijo, no hay pierde. No hay pierde. ¿No? Derechito. Derechito, pero a veces uno quiere voltear hacia la izquierda, una vez a la derecha y te llenas de cosas como le pasó a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue llevado cautivo y era un jovencito y llegó a un lugar donde estaba un reino. ¿Y qué es lo más común de alguien que nunca ha estado en un reino y ve el castillo y ve al rey y se quedó asombrado y yo quiero esto? Yo quiero de esto. ¡Wow! ¡Qué lujos! ¡Qué carros! ¡Qué pantallas! ¡Qué videojuegos! ¡Pim, pim, pim, pim! No. Dijo, todo esto lo tengo por basura. No me importa. Yo voy a ser fiel y voy a obedecer a Dios en todo. No permitió que nada absolutamente lo deslumbrara. Tú y yo no tenemos que dejarnos deslumbrar, hermanos, por nada. Por nada, por nada. Dice 2 Crónicas capítulo 26, versículo 3. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y reinó durante 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, ¿sí? Y el nombre de su papá, ¿se acuerdan cuál era? Amasías, versículo 1 al final. El papá se llamaba Amasías y la mamá se llamaba Jecolías. Y reinó 52 años Usías en Jerusalén. Versículo 4 y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Uf. Imagínense a un niño de 14 años haciendo lo recto delante de Jehová. Buscando a Dios. De día, de tarde, de noche. Señor, aquí estoy. Enséñame a hacer lo correcto, enséñame a hacer lo recto, enséñame a caminar debajo de tu voluntad, que mis ojos, Señor mío, no se vean por otro lado, que mis pies no caigan al resbaladero, Señor, ayúdame, ayúdame. Y dice la palabra del Señor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. La enseñanza de nosotros como adultos hacia los niños es importante, es bien importante. ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? ¿Qué les estamos instruyendo? ¿Se acuerdan que una vez les pregunté, cuando le pregunté al señor Ezequiel, me acuerdo perfecto, que le pregunté, ¿cuándo va a dejar de ser papá? ¿Se acuerdan lo que me dijo? Pues nunca. 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 Y la instrucción de un padre es importante aún a nuestra edad. Es importante ser guiados en la verdad. Es bien importante que cuando nos equivoquemos los hijos, los padres nos corrijan, y los que no tenemos padres o no tienen papás, hermanos, está la palabra que nos instruye y nos guía. Y hoy has venido tú a ser instruido. Yo le pido al Señor que abra tus oídos y mis oídos espirituales para que seamos instruidos conforme a su verdad. Dice versículo 5. Y se mantuvo firme en buscar a Dios.
perseveró, no se rindió. Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y salió, y fíjese lo que pasó. Estamos haciendo un repaso. Ya habíamos leído todo esto. Y salió y peleó contra los filisteos. ¿Quién salió y peleó contra los filisteos? Usías, su ejército. Y vean, ¿y qué hizo? Rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, edificó ciudades. Versículo 7, Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes. Versículo 8, era tanta la fama, hermanos, en el versículo 8, era tanta la fama de Usías que había gente que quería ser amigos de Usías. Le llevaron regalos y le llevaban presentes a Usías, querían conocerlo. ¿De quién se habla? ¿De quién se rumora? De ese rey que es un muchachito. Ninguno tenga en poco a tu juventud, sino sea ejemplo. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Ninguno tenga en poco tu juventud. Es que es un huerquillo, es un puberto, no le hagas caso. Pero hay muchachos consagrados a Dios, hermanos, de una forma tremenda, como este hombre al principio. Vean lo que pasa. Y luego dice, versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Qué más hizo Usías? Versículo 9, dice, edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. O sea, Dios le dio visión, Dios le dio una estrategia para hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros carecemos de visión? ¿Cuántos de nosotros carecemos de estrategias para hacer las cosas? ¿Cuántas veces estamos pensando y le dices a la esposa, al esposo, ¿cómo ves? ¿Lo haremos así o lo haremos de otra forma? ¿Qué te parece? Y empiezas tú a pensar y luego ninguno de los dos sabe ni cómo actuar y prácticamente mojan el dedo y le hacen así a ver por dónde te lleva el viento. Y te equivocas una y otra vez. Pero este hombre Usías, este joven Usías, era un hombre que dice la palabra de Dios que entendía las visiones de Dios, entendía lo que Dios quería. ¿Y por qué lo iba a entender? Porque conocía quién era Dios. ¿Conoces quién es Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabes realmente lo que Él quiere para este 2025 en tu vida? ¿Realmente lo sabes? Era un hombre entendido. Dice más adelante, versículo 10, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. ¿En dónde? En el desierto, lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo es posible que en el desierto puedan hacer cisternas de agua? Imagínense toda la infraestructura para llevar cisternas, llenar cisternas de agua. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿No los he aburrido todavía? Qué bueno, porque yo sí los puedo aburrir, por la palabra del Señor no los puede aburrir. Pero imagínense la infraestructura. Yo no me imagino cuando se me descompone a mí el agua de mi casa, tengo que ir yo a mi cisterna y meter una cubeta y la saco y voy y la vacío donde lo tengo que vaciar, ¿no? Y la verdad está pesado, ¿verdad? Porque luego que ponen el segundo piso. Me acuerdo cuando íbamos al Panteón hace años. Yo creo que la última vez que fui al Panteón con mi mamá, yo creo que tenía como 12 años, 13 años, una cosa de esas. Y me acuerdo en ese entonces, en la Ciudad de México donde vivíamos, que los niños llevaban sus cubetas de agua, las iban a traer no sé desde dónde, y no las traían así cargando. Se ponían un palo atravesado aquí en los hombros y llevaban las cubetas aquí colgando, ¿no? Y ahí llevaban y quiere agua para el panteón o algo. Imagínense ahora, imaginen la infraestructura que Dios o
el plano que Dios le dijo a Usías que tenía que hacer para hacer todo esto. Llenar cisternas de agua en el desierto en épocas remotas. No lo hace cualquiera. Es mucho trabajo. Yo no lo hago. Pero Dios les dice cómo hacer las cosas. Y este muchachito, Usías, sigue diciendo aquí el versículo 10, tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en Las Vegas. ¿Saben qué son Las Vegas? No me voy a decir que Las Vegas es la ciudad del pecado y todo eso, no. ¿Saben qué son Las Vegas? ¿Alguien sabe qué son Las Vegas? ¿No? Donde corre mucha agua, son tierras donde corre mucha agua. Esas son Las Vegas, ¿ok? Es una tierra fértil, es donde prácticamente se abastece. ¿Recuerdan ese versículo de la Biblia que dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas? Bueno, eso es como una vega. Es un lugar donde está el agua corriendo y es muy fértil la tierra por la cercanía que tiene al agua, ¿ok? Y dice, y viñas y labranzas, así en los montes como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Usías, este joven, hermanos, comprendía la importancia de la tierra y de quienes la trabajaban. Conocía todo eso. ¿No les parece que era muy bueno? Este jovencito así, inteligente, guiado por Dios en todo, porque la inteligencia se la dio Dios. Y dice versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha a mano por Jehiel, escriba, y Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Y el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2,600. Eran numerosos. ¿Cuántos hombres tenía? Ok. ¿Y estos hombres qué eran? ¿Era el ejército? ¿Era el ejército? No. Eran jefes de familia. Eran jefes de familia. ¿Y sabes de qué tamaño era el ejército? Dice versículo 13, y bajo la mano de estos hombres valientes, de estos hombres esforzados, había 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey. ¿Cuántos había? 307,500 guerreros poderosos. Me puse a investigar. ¿Saben cuántos militares activos hay en México? Según el censo del 2021 más o menos. ¿Alguien tiene una idea? Por ahí va, hermano. La Sedena, Ejército y la Fuerza Aérea tiene 165,000 militares. La Marina tiene 51,946 y la Guardia Nacional son 100,324, ¿cómo puedo decir? Miembros. En total, miembros de las Fuerzas Armadas en México son 317,724. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué creen que se los digo? Es muchísima gente. Ve 317,724 miembros de las fuerzas en México hay. Hoy, 2021, estamos 2025 ya sé, pero es un promedio, ¿me explico? Es muchísima gente. Ahora, imagínate lo que tenía Usías. ¿300 qué? Era un super ejército que estaba
listo para la guerra según las instrucciones de Usías. Les pregunto, ¿tenía poder Usías o no tenía poder? ¡Ja! ¿Qué tanto poder tenía? Imagínate, es un ejército. Un ejército. Vean, y todo inició desde el versículo 4 que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías. Y versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios los días de Zacarías, entendido en visiones, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Imagínense, hermanos. Imagínense. Dice el versículo 13, lo voy a terminar de leer. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Hasta ahí dice esta parte. Usías fue un hombre que buscó a Dios. ¿Y lo buscó de qué forma? Con todo su corazón. Fue prosperado. Fue ayudado por Dios. Fue guiado por Dios. Pero los que sabemos la historia, ese signo de qué es, hermana Belida. Alarma. ¿Qué dijeron por acá? Advertencia. Peligro. Cuidado. Dios estuvo respaldando a Usías de una forma bonita, lo podemos ver ahí, de una forma increíble. Dios lo prosperó, Dios lo ayudó. ¿Sí? Tanto así que, como vimos, querían conocerlo, tenía un ejército grandísimo. ¿Sí? Pero cuidado, cuando a ti Dios te ayuda, cuando a ti Dios te está sacando adelante, cuando a ti Dios, ten cuidado, porque muchas veces, hermanos, perdemos piso. ¿Me explico? A veces porque, ¿cómo va ese dicho? Porque tienes una gallina, ya te sientes, un huevo, ya te sientes el dueño de la gallina, algo así dicen, ¿no? El dicho, ¿no? Cuidado. Manuel, pasó algo tremendo. Cuidado, Noé. Cuidado, Caro. Cuidado todos. Cuidado todos. A ver, ¿qué sucedió? La prosperidad siempre pone al alma, perdón por leer tan mal. La prosperidad siempre pone al alma en peligro de soberbia. ¿Es mala la prosperidad, hermanos? No. Pero cuando Dios te prospera, cuando Dios te da, es para qué es. No es para que te jactes. Un estudio que dio Carla Inurreta León, mi hermana, y lo recuerdo mucho y me gusta mencionar a mi hermana porque es mi hermana, ¿verdad?
pero me acuerdo que decía que Rockefeller, una vez lo entrevistaron y le dijeron a este señor multimegamillonario, ¿hasta cuándo va a decir ya no más? Y él dijo, solo $1 más. Ese era su tope, $1 más, $1 más, ¿no? $1 más. Y a veces nosotros como cristianos, el Señor nos está diciendo, hey, aguas, cuidado, y nosotros seguimos así. ¿Qué pasó con Uzías? Versículo 16. Pecó. ¿Qué le pasó a su corazón? Su corazón se enalteció, se rebeló contra Dios y fue castigado. Otra vez se los digo, pecó, su corazón se enalteció, se rebeló contra Dios y fue castigado. Versículo 16 dice, mas cuando Uzías ya era fuerte, su corazón se enalteció, se llenó de orgullo, ¿verdad? Y se llenó de orgullo para su ruina, porque dice aquí, se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué hizo? Entró en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso. Dios ya había, perdón, él no tenía que estar ahí. ¿Quiénes tenían que quemar el incienso? Los sacerdotes. Él no, pero parecía que quisiera, como que quería más poder, ¿saben? Insatisfecho. El Señor te da y quieres más y más y más y más y más y más. Y créanme, hermanos, que el mensaje que contenía Isaías para el pueblo era un mensaje llamado al arrepentimiento. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros si nos arrepentimos. A veces crece en nosotros la soberbia, la vanidad, el orgullo. Y no es correcto. No es correcto. Tenemos que comprender cuál es la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios, Él es santo. Él es santo. El Señor no es un coach de vida. ¿Saben qué es un coach de vida? Estaba comentando con alguien y me decían que en tal lado las reuniones las hacen y han aprendido ya a no hablar de la prosperidad, sino cómo pueden vivir la vida aquí en la tierra de acuerdo a la Biblia. Y yo me quedé como que un poco confundido, ¿no? Por lo que me dijo. ¿Cómo puedes vivir la vida aquí en la tierra? ¿No? Si es que la Biblia nos enseña cómo podemos vivir aquí en la tierra. Y pues realmente la Biblia nos enseña quién es Dios. No cómo tenemos que vivir aquí la vida de la tierra, lo sabemos. Pero a veces lo tomas como si fuera un coach de vida. Y no es así, hermanos. Él es santo. ¿Sí? Ni tampoco, hermanos, viene a instruirnos en cómo tenemos que tener una buena vida aquí en la tierra. La misma palabra del Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. La misma palabra del Señor nos dice que no puede ser mayor el discípulo que el maestro. ¿Sí? La misma palabra del Señor dice en Juan 16:33, si lo recuerdan, dice, en el mundo, ¿qué tenemos en el mundo? ¿Qué va a haber? En el mundo tendremos. ¿Y les gusta tener aflicción? Pero es necesario que padezcamos para que Él sea glorificado.
En el mundo tendremos aflicción, pero dice la palabra del Señor, pero confiad, confiad. ¿Y cuánto nos cuesta confiar, hermanos? Nos cuesta a veces mucho confiar en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. Y esto me lleva a recordar lo que hablamos el domingo pasado de Éxodo. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Dios salió de la cautividad y Dios los llevó a un lugar donde no tenían escapatoria. Estaban rodeados de muros y enfrente tenían el mar y tenían que cruzar el mar. Y parecía que el faraón dijo, ya están encerrados, ya los tenemos ahí, ya están totalmente sin escapatoria. Y el pueblo, ¿qué le decía a Moisés? Nos hubieras dejado allá porque al menos tendríamos sepulcros. A veces Dios nos lleva a ciertos momentos en nuestra vida, hermanos, que tenemos que entender que estamos ahí por un motivo, una razón. ¿Y sabes cuál es el motivo y la razón por la cual a veces el Señor nos orilla? Para que Él sea glorificado. Simplemente para que Él sea glorificado, Él sea exaltado y Él sea honrado. ¿Se acuerdan que lo leímos? Vamos rápidamente a Éxodo, capítulo 14. Dice versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, le dio instrucciones a Moisés claras y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, que den la vuelta, que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot en Migdol y el mar delante de él acamparéis junto al mar. Dios les dijo, ya no sigas caminando hacia allá, date la vuelta y vete al lugar que te estoy diciendo. Y ese lugar era un lugar que no tenía salida. El ejército estaba, el pueblo de Dios estaba acorralado. Señor, ¿pero por qué me trajiste a este lugar? Señor, pero es que parece que las cosas no están resultando porque iba todo bien, íbamos de salida, ya íbamos a ser libres de la cautividad de Egipto, de tantos maltratos que sufrimos y íbamos bien, ya unos pies que demos la vuelta y que nos vayamos a ese lugar, nos esquines en ese lugar. Señor, no, es que no puede ser, no es justo, no, es que no, algo está mal, Señor, por ahí no debe de ser, Señor. Y dice la Biblia que el ejército, que el pueblo de Dios obedeció y se fue a ese lugar. Hermanos, hay una palabra que usan los jóvenes que me cuesta a veces trabajo recordar. ¿Cómo se llama cuando les preguntas sobre una película y te dicen el final? Spoiler. ¿Sí se han escuchado esa palabra? Dicen, ¿me espoleaste la película? ¿Cómo dicen? ¿Sí se dice así? Son palabras raras, señor Ezequiel, que la verdad... ¿Sí las sabían usted, hermanos Pedrosa? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Tú sí, Yair? Bueno. Rápido, Yair, en tu capacidad de síntesis, ¿qué es espolear? Explícanos a todos en voz alta. No, otra vez fuerte, no te escuché yo. Spoilear es descubrirle el final a alguien. Es lo que dicen los chicos. La ingeniera automotriz. Ok, sí conocen los spoilers. Hablando de automotriz. Automotriz, el spoiler, hay carros que son deportivos que en la parte de atrás tienen como que una cola de pato. ¿Sí? Bueno, ese es un spoiler. Cuando dicen spoileaste la película, me contaste el final de la película. ¿Ok? Me contaste lo último, me arruinaste la película. Tan buena que estabas, tan intrigado, llevaba 2 horas y duraba 5 y estaba ahí con mis palomitas y demás. Y después para que me digan, se murió. Si Dios hubiera espoleado,
Si Dios les hubiera dicho que iba a pasar al final, ¿ustedes creen que se hubieran puesto así? Pero les digo algo, ellos no tenían esto, nosotros lo tenemos y sabemos cuál es nuestro fin si obedecemos. ¿Sabes? Y también si no obedeces, aquí también dice cuál es tu fin. Dios ya te ha dicho todo, te ha dado a su Hijo y te ha dicho todo lo que va a pasar, todo lo que va a venir. Si tú obedeces, si tú te mantienes firme a las cosas de Dios, te pone los ejemplos de estos hombres que Dios los metió a ese lugar, los acorraló y no tenían para dónde ir. Pero aquí dice en la misma palabra en el capítulo 14 de Éxodo que Dios iba a endurecer el corazón del faraón, ¿verdad? Y los iba a perseguir, iba a pasar toda la historia que usted ya sabe. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero usted ya sabe, hermano, ya sabe qué es lo que Dios quiere de su vida. Y aún así sigues caminando la necia. Seguimos, mejor dicho, yo soy el primero. Y así seguimos caminando de la misma forma como hemos caminado. Yo creo que no es justo, ni para nosotros, que sigamos viviendo una vida a medias, conociendo cuál es el final. Conociendo cuál es el final. Regresando al tema, hermanos, que estamos viendo Isaías. Dios les avisó por medio de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3, por favor. Y les empezó a avisar desde el capítulo 1 que iba a haber un juicio contra Jerusalén. Un juicio contra la gente soberbia en el capítulo 2. En el capítulo 3, Dios les avisa a este pueblo que iba a haber un juicio contra Judá y Jerusalén. Muchas veces, hermanos, Dios nos habla de muchas formas, pero esta gente que estaba aquí, que estamos leyendo, hermanos, no escucharon lo que el profeta les decía. Muchas veces, hermanos, vemos en las Escrituras la necedad del pueblo de Dios y nos admiramos de la necedad del pueblo de Dios. ¿Quién nos ha admirado de la necedad del pueblo de Dios? Yo sí. Y la misma necedad tenemos nosotros. La misma necedad, pero ahora peor, porque sabemos cuál es el final. Y te vas a dar en la torre, y sí, ahí ves la torre y ¡pum! Te das. No te importa nada. Te están diciendo, te vas a pegar, y tú, sí, voy y te pegas. Es absurdo que vivamos una vida, hermanos, tan sin chiste, cuando sabemos lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña. Muchas veces, hermano, la prosperidad ha llevado a individuos y a pueblos enteros a la destrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es la prosperidad del hombre, del creyente? ¿Cuál es la prosperidad de nosotros, hermanos? Dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. ¿Cuál es nuestra prosperidad? Buscar a Dios. Es ahí donde nosotros podemos encontrar nuestra prosperidad espiritual. Hay un versículo, no sé si usted lo haya escuchado, que está en tercera de Juan, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han buscado? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Sin que pierda ahorita Isaías, capítulo 3. Búsquelo, está en tercera de Juan. Y a veces usamos esos pequeños versículos o esas pequeñas frases de los versículos
para sacar doctrinas. Por eso es importantísimo, hermano, que leamos correctamente lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el contexto? ¿Ya lo tienes ahorita? Tu iglesia es Tercera de Juan, ¿sí? ¿Ya lo tiene, hermano Jesús? Su Biblia, disculpe mi ignorancia, su Biblia es Reina Valera, ¿sí? Y tiene títulos. En los primeros 4 o 5 versículos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema? Salutación. ¿Sí lo tienen todos ustedes así? ¿Y saben qué es una salutación? Es saludar, ¿no? Y cuando leemos esto, hermano, que dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué creen que le está diciendo? Si es una salutación, lo que vemos en los versículos ahí, ¿qué le está diciendo? Amado, espero que te esté yendo bien en todo lo que haces. Era una forma de decirlo. Hablas por teléfono con alguien, ya tiene tiempo, porque esta epístola me gusta cómo le inicia, ¿no? Me parece que dice, ¿cómo inician los primeros versículos? Agayo, dice el viejo Agayo, el anciano Agayo, pero es que no lo tengo aquí. Y soy malo para memorizar, acuérdense. Gracias por su paciencia. El anciano Agayo le está diciendo, Gallo era un nombre común, no crean que era un apodo, por favor. Era un nombre muy común en esos tiempos, el que la persona se llamaba Gallo. Le decía el anciano a Gallo, amado, espero que estés muy bien. Espero que te esté yendo de maravilla, espero que te encuentres lleno de salud, que lo que haces, tu trabajo, todo esté marchando perfecto. Eso es lo que le está diciendo cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Le está diciendo, espero que te vaya bien, que te esté yendo bien, ¿sí? Y además dice, deseo. No está diciendo, Gallo, tú vas a ser prosperado en todo. No, está diciendo deseo. Espero que estés bien, espero que estés lleno de salud, que estés de bienestar, tu familia, todo marche viento en popa. ¿No? Es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la prosperidad que Dios quiere para nosotros? Es una prosperidad, Ernesto, Naomi, espiritual. O sea, yo deseo realmente, como ejemplo lo pongo, y no como ejemplo porque realmente lo deseo, que tu negocio te vaya muy bien. O sea, es mi deseo. Que sigas vendiendo pan tan rico como lo haces, ¿verdad? O tu negocio, Sara Nayeli, que te vaya muy bien tu negocio, ¿no? Lo que te propongas, hermano Jesús, usted que ya va al siguiente nivel, que esperemos que Dios tome su vida y, ¿verdad? Que deseemos que le vaya muy bien. Pero es un deseo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Porque tu deseo no es lo mismo que el plan de Dios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál era el deseo del pueblo hebreo al salir de las puertas o del territorio de Egipto? ¿Cuál era el deseo de ellos? Ser libres, ¿no? Era el deseo de ellos, ¿no? O sea, no les importó nada más que yo quiero mi libertad y libre soy, ¿no? Sé lo que pensaste, Yair. Sí, sé lo que pensaste. No iba a cantar la de libre, la de las caricaturas esa. No, hay una caricatura, ya sabes, Yair, ¿cuál? ¿Verdad? Sí, te vi con la cara de... Ya se iba a poner a bailar Yair, pero no. Querían ser libres. Era el deseo de ellos. Pero no sabían por dónde los iba a llevar Dios.
Y a veces Dios nos lleva por un lugar más complicado a causa de algo que todo el mundo tenemos que se llama rebeldía. ¿Somos rebeldes? ¿Continuamos en nuestra rebeldía? ¿Continuamos caminando como queremos, como se nos pega la gana, hermanos? ¿Vamos en contra de Dios? Porque Dios establece algo. Y a veces vamos en contra del mismo. Por eso es que aquí Juan, en lo que leímos en Tercera de Juan, es una frase común para mandar los mejores deseos y bendiciones a Gayo, ¿no? Y desafortunadamente algunos la han tomado como algo erróneo, como que una garantía de riqueza o una garantía de que vas a tener la salud perfecta como cristiano. Pero en fin, regresando, al libro de Isaías y a Segunda de Crónicas, este pueblo del que estamos hablando, hermanos, tenía muchas cosas y vea cómo se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios cayó sobre ellos lo que Dios ya había advertido. Dios nos va enseñando y nos va advirtiendo las cosas. Y para esto hay un contexto. Si usted regresa a leer Deuteronomio, ¿se acuerdan que hay un versículo, un capítulo en Deuteronomio que es el 28, que habla sobre la bendición y la maldición? ¿Sí se acuerdan de ese libro, de ese capítulo? ¿Mandé? Entonces, habla sobre la bendición y habla sobre la maldición. Vamos a Deuteronomio tantito, 28, capítulo 1, 28, versículo 1. El pueblo, hermanos, estaba consciente de que si se apartaba de Dios iba a recibir maldición. ¿Y saben qué pasó? Aún así, no les importó nada, no hicieron caso. Dice Deuteronomio 28, ya me pasé, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No nada más es si la oyeres, es si la obedeces. Te va a ir bien allí, te va a ir bien si obedeces lo que el Señor te dice. Y ahí viene una serie de mandamientos de parte de Dios. Te va a ir bien si haces esto, bendito serás en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también como nos habla de bendiciones, nos habla, hermanos, sobre la desobediencia y las consecuencias. En el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. El pueblo de Dios que estamos leyendo en Segunda de Crónicas e Isaías, hermanos, ya sabían que si no obedecían a Dios iba a haber consecuencias. Y tú debes saber que hay consecuencias sobre los que están en contra de Dios. Tú lo debes de saber. Hay consecuencias. Si tú no estás haciendo las cosas como Dios las pide, hay consecuencias. Acuérdense de esto, del spoiler. Ya sabemos el resultado de las cosas. Decían por allá ahora sí que los antiguos. Yo escuchaba que mi papá o mi mamá me decía, mi papá me decía más, no le busques 3 pies al gato. ¿Sí han escuchado eso? No le busques 3 pies al gato. A veces le buscamos 3 pies al gato, hermano. Cuando sabemos cuáles son las consecuencias del pecado y cuáles son las bendiciones que Dios tiene para con nosotros si obedecemos. ¿Sabes que Dios te va a dar algo? Sí. Aquí viene, dice, bendito será el fruto de tu vientre, bendito seas en la ciudad y en el campo, etcétera. Pero si no obedeces, si haces lo contrario, aquí está la maldición. El pueblo de Dios en Segunda de Crónicas y en Isaías que estamos estudiando ya sabía que había una consecuencia de sus actos. Había sido ellos prosperados con este rey Usías, pero ¿qué pasó en su corazón? Se enalteció, dijo, quiero más de lo que tengo, quiero más. Se volvió como que insaciable porque realmente la ordenanza de ir a quemar el incienso era de los sacerdotes, no de él. Él no podía hacerlo. Sin embargo, él quería también abarcar ahí.
Esto le pasó a Judá, hermanos. No siguieron la palabra de Dios, se apartaron de Dios y esas maldiciones los alcanzaron. Hermanos, Pablo nos dice, no os engañéis, Dios no puede, y lo que el hombre cosechara, lo que el hombre segare, no, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso que segará el hombre, hermano, lo segará aquí o el día de la ira venidera. Y eso es cierto. Hay veces que nos hacemos preguntas de que por qué muchos hombres fieles parece que no les va tan bien. Vemos a hombres que están entregados al Dios, a nuestro Dios, y parece que no les va bien, parece que fracasan una y otra vez, pero ¿sabes qué? Es el trato de Dios. Es el trato de Dios, es el trato de Dios. Yo lo he vivido, yo lo he pasado, hermanos. ¿Sí? Que yo quería vender, yo quería hacer esto, yo sabía que era bueno para eso, y no más no, y no más no, y no más no, y se me cerraba una puerta y la otra puerta, y digo, ¿qué pasa, Señor? Por favor, dame oportunidad, Dios. He estado trabajando 28 años de mi vida, Señor, dame oportunidad de hacer esto, Señor. Y el Señor cierra la puerta, y cierra la puerta, y cierra la puerta, y Señor, ¿qué pasa? Porque aquellos sí pueden, porque a ellos sí les va bien, y a mí no. Es lo que uno cree, lo que uno piensa. Y eso me lleva a acordarme al Salmo 73. ¿Se acuerdan de ese precioso salmo? Vean conmigo el Salmo 73, hermanos. Es el Salmo de Asaf. Salmo 73. Y continúo, yo creo, después de leer este salmo, voy a avanzar un poco más, hermanos. Hasta el versículo 17 lo voy a leer. Dice este salmo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Refiere a Asaf: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen angustia por su muerte, no les importa nada. Están sanos, están fuertes, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Sí los ha visto? Se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura. Están llenos de las cosas del mundo. Llenos. Y tienen los mejores trajes, los mejores carros, las mejores casas. Se sientan en cualquier lugar a comer sin importarles si van a tener o no, porque tienen capacidad económica, porque les va muy bien. Se mofan, hablan mal, hablan con maldad, hablan de hacer violencia. Vamos a hacer ahora este negocio, vamos a tratar de estafar. No lo dicen literalmente, pero muchas veces lo hacen. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo. Lo que pasó ahora el fin de semana pasado, ¿no? Con lo de esta gente del incendio de allá de Los Ángeles, ¿no? Pusieron en su boca, se mofaron en contra de Dios, ¿no? Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Señor, ¿no te das cuenta de lo que están diciendo, hablando, viviendo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas, y tú sabes que yo trabajo, yo me esfuerzo y parece que no da resultado nada, Señor. ¿Por qué ellos sí, yo no? Versículo 3 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. ¿Por qué, Señor?
Yo me levanto y me esfuerzo y te entrego mi día y yo quiero hacerlo mejor, yo quiero hacer lo correcto, Señor, y parece que te has olvidado de mí, Señor. Parece que estoy caminando hacia atrás en lugar de caminar hacia adelante. Pero, Señor, yo no me quiero mover de aquí, Señor, si tú no me mueves. Y dice el 15, si dijera yo hablaré con ellos, me volveré como ellos, me juntaré con ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, muy duro, hasta que entrando a la presencia de Dios, hasta que entré a la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Es la única forma que podemos tener revelación de las cosas. ¿Dónde? Entrando a la presencia de Dios. Somos buenos para hablar, para ver, para juzgar, para criticar. Somos buenos para señalar qué bien le va o qué mal le va. Pero cuando dice el versículo 13, hasta que entrando a tu presencia, hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ninguno de ellos que han despreciado el precio pagado por su Hijo en la cruz tendrán tranquilidad, hermanos. Solamente lo comprendes esto hasta que sucede algo. Y me refiero hasta que entras a la misma presencia de Dios. Hermanos, yo te quiero decir algo que tú ya sabes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y no es un juego lo que cayó sobre el pueblo de Israel. En Segunda de Crónicas lo vemos y en Isaías capítulo 3. No es un juego lo que puede caer sobre nosotros. No es un juego. Ya lo vimos ahora esta semana con lo que pasó en Los Ángeles. Y para que veamos un panorama más claro, hermanos, voy a repetir unos juicios que cayeron sobre ellos que están en Isaías 3, versículo 1 al 5. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. Eso es un juicio. Todo sustento y pan y todo socorro de agua. Quitó Dios de este pueblo, de Jerusalén y de Judá, al sustentador fuerte, al sustentador y al fuerte. Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Vean el juicio. ¿Qué más hizo? Dijo, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. O sea, no habrá, ¿cómo puedo decir?, líderes competentes o líderes piadosos. Versículo 5 dice, y el pueblo les hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. A veces, hermanos, los pueblos tienen lo que merecen. El pueblo se ha apartado de Dios y nosotros no podemos esperar, hermanos, que este año sea mejor si estamos viviendo lejos del Señor. No podemos esperar que el 2025 sea mejor que el pasado, hermanos. Lo que tenemos que hacer es orar para que la gente se convierta al Señor y para que realmente se arrepienta. Hay un arrepentimiento para que la gente sea formada, para que no tenemos que orar para que seamos prosperados o bendecidos financieramente. No lo tenemos que hacer, hermanos. Todas las naciones del mundo están apartándose cada vez más y más de Dios. Hasta parece en Isaías, ahí mismo, hasta parece que Isaías está predicando hoy. Fíjense, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. ¿Sí lo están leyendo? Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Versículo 9 sigue diciendo, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. No solo estaban haciendo el mal, hermanos, sino que habían perdido todo el pudor. ¿Y qué está pasando en nuestros tiempos? Es la misma predicación, la palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Aquí lo vemos. Hoy la gente ha perdido el pudor, ¿sí o no? Ha perdido el pudor, ¿sí o no, hermanos? Hasta tu ropa más íntima, así sale la gente a la calle.
¿Qué va a pasar después? Yo me refiero con la gente, con la ropa más íntima, tu pijama. ¿Cuántas señoras y señores andan por el súper en pijama? ¿No se han fijado, hermanos? Es algo tan íntimo. Es algo tan personal tu pijama. De muñequitos o de carritos o como la quieras. La mía es toda azul, por si tenían dudas, ¿verdad? Con capuchón por eso de la pelona, ¿verdad? Pero es lo más íntimo que tienes y salen a la calle así, desvergonzados, desvergonzadas. Y eso no es todo. Vemos tanta homosexualidad, como dice el versículo 9, publican su pecado como Sodoma. Santo. Es lo mismo que está pasando hoy día, ¿o no, Angie? ¿No lo estás viendo, hija? Es tremendo lo que está pasando y no nos damos cuenta y no clamamos a Dios, hermano. ¿Cuántos de nuestros seres queridos publican tontera y media y por qué no les decimos algo? ¿Por qué no les decimos, muchacho, muchacha desvergonzada, quita eso de ahí? ¿Qué te hace falta para que andes publicando todo eso? Para que te encueres y te tomes fotos ahí en los espejos de los baños ahí toda mal. Es que está de moda. De moda. Aquí no existe eso. Ay, hermano, es que me da pena acercarme con la hermana porque yo vi una foto de su hijo, de su hija, y está haciendo así, y luego se acerca al hermano y la hermana se enoja. ¿Usted por qué tiene que andar viendo? Son sus decisiones y demás. Hermanos, estamos para cuidarnos aquí todos. No estamos para buscar a ver quién tiene más errores o no. Estamos para cuidarnos. Somos un pueblo, somos una familia. A veces no nos gustan las cosas que nos dicen, no, a veces no nos gustan, pero son necesarias. La gente declarando su pecado como si fuera una gracia, hermanos. ¿O no es así, Sara? Como si fuera una gracia. Y es una desgracia. Lo ves en la televisión, lo ves en internet, lo ves en las redes sociales y aún en la calle. Mucha gente les aplaude. Muchas cadenas de televisiones les invierte dinero a esa gente. Millones, millones, millones. Y desafortunadamente son unas minorías, hermanos. Y le dicen a la gente, qué moderno te ves. Ahora los papás hacen videos con sus hijos que no saben si son él o ella. Contentos los papás, le presentan a la novia. Oye, qué bueno, hijo, que llegaste. Por fin te conozco una novia. Dice, no es novia. Entonces, dice, son ellos. ¿Cómo que ellos? Y ya le empieza a decir que son, no sé cómo se diga, hermanos, pero ustedes saben a lo que me refiero. Que es una mujer, pero se siente hombre, pues realmente se siente atraída por las mujeres, pero que ella quiere tener una relación de hombre y se vuelve no sé qué cosa. Y los papás felices, los papás aplauden, los papás alegres, ¡varo, mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué simpático eres! ¡Qué chistoso! Y el papá bien moderno, mira papá, yo quiero que tú seas como ese papá, que le da permiso a sus hijos de hacer lo que se le pegue la gana, y tú, ¿por qué no me dejas, papá? ¿Qué le dirías a tu hijo, a tu hija? Porque Dios me ha puesto aquí como sacerdote de este hogar y no va a permitir que anatema entre a mi casa. Y tú tampoco permitas que anatema entre a tu casa, hermano. Porque no nada más es de los hijos, también es de los padres. Muchas veces los padres metemos anatema conscientemente a la casa. No lo permitamos, amados. No lo permitamos. Yo diría que es aberrante la conducta que tienen estas personas. Los homosexuales es una conducta aberrante, pues va contraria a la ley de Dios. Es contrario totalmente a la ley de Dios. Muchos de ellos así están predicando su pecado sin vergüenza. Ellos predican su pecado sin vergüenza, predican su pecado a todos los vientos en las redes sociales. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te sigue dando pena que te llamen cristiano? ¿Te sigue dando pena mandarle un mensaje a alguien, decirle, familia, Cristo viene pronto, arrepiéntete, o lo que Dios ponga en tu corazón? ¿Te sigues dando pena sentarte a comer en un lugar público y cerrar tus ojos con tu familia y orar y dar gracias a Dios por los alimentos? Mientras que los otros muchachos y muchachas están pervirtiéndose a viva voz, predicando su comportamiento. ¿Y nosotros qué estamos predicando? ¿Qué predicamos nosotros? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu conducta?
¿Cómo estoy viviendo yo? Como ellos predican sin pudor, hermanos, su pecado, su vergüenza. Nosotros debemos de predicar todo el 2025 que tenemos la verdad en nuestras manos. Porque es lo que tenemos. Tenemos la verdad en nuestras manos. ¿Cuánta gente anda en busca de la verdad y no la encuentra? Y nosotros la tenemos aquí y no la queremos decir al mundo que esta es la verdad. Y la verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad, dice Juan, y la verdad te va a hacer libre. Hermanos, Dios tiene que ser glorificado con la predicación de nosotros, en la calle, donde quiera que estemos. Dios tiene que ser glorificado con tu familia inconversa, a tus hijos estórbales, a tus nietos estórbales, a tus sobrinos estórbales. Háblales de la palabra de Dios. Aconséjales de acuerdo a la palabra de Dios, pero tú también vive la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que la gente sepa quién es Dios, hermanos, para que la gente se arrepienta de su pecado, para que Dios mueva esos corazones de los políticos también, hermanos. Para que Dios mueva los corazones de los políticos con tantas leyes que están poniendo de inclusión sexual, que Dios permita que algún día se pueda predicar libremente en las escuelas la Biblia. Creo que una de las cosas que va a meter Donald Trump es otra vez regresar a leer la Biblia en las escuelas. Me parece que lo leí, no sé si sea cierto o no, pero esperando que sea de parte de Dios eso, ¿verdad? Pero ¿qué les está enseñando en la escuela, hermanos? Inclusión sexual, inclusión sexual. Ya ves a los maestros homosexuales ahí, los niños lo ven ya muy normal, cuando todo eso es anormal, está fuera de lo que Dios quiere. Hermano, el 2025 tenemos que predicar un mensaje de arrepentimiento. No podemos predicar acerca de que las cosas posiblemente van a cambiar. No podemos predicar de que las cosas van a mejorar. No podemos predicar que van a cambiar, hermanos, porque no estamos seguros. Pero sí estamos seguros de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y debemos de predicar arrepentimiento. Lo que sí podemos decir con certeza es lo que nos dice Isaías 3:9. Decida al justo que le irá bien. Eso es lo que yo puedo decirte con certeza. Decir al justo, decirte a ti, iglesia, que te va a ir bien. Pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer. ¿Y qué es que te vaya bien? Es que dejes que Dios te tome de su mano y te guíe por donde Él te tenga que guiar. Buenos deseos, no. El mundo está lleno de buenos deseos, si no es por donde Dios te quiere llevar. Y quiero dejarlo aquí, hermanos, para continuar el próximo domingo, si usted me lo permite. Y si no, pues de todas maneras tengo que terminar, hermanos. ¿Ok? De todas maneras tengo que terminar, próximo domingo. Gracias. Gracias por su tiempo. Espero que Dios haya hablado algo a su vida, a su corazón. Entonces nos falta ver el significado del texto, etcétera, etcétera, pero solo Dios sabe qué está haciendo. Amados hermanos, quisiera pedirle a mi hermano que está parado ahí atrás, Manuel Silla, que pase al frente. Me dijo hace rato que se sentía mal del estómago, tiene un dolor, un ardor. Yo quisiera orar por él. ¿Alguien más está enfermo? ¿Alguien más se siente mal? Pásele. Pásele. Si alguien más se siente enfermo, pase al frente. Pase al frente. Carlita. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quieres orar, hermana? Por favor. Padre, Señor, en esta hora extendemos nuestras manos, Señor, hacia tus hijos, Padre. Tú sabes, Señor, la salud es importante, Dios, para nosotros, no más que tú, Señor. No más que tú, Padre, pero la necesitamos, Señor. Es un regalo que nos has dado. Sí, Señor. Te pido, Dios, que nos perdones a todos, Señor, sí, por descuidar nuestra salud, Señor. Por favor, Dios. Porque a veces comemos mal, Señor,
porque a veces no tomamos suficiente agua, Señor, porque no hacemos ejercicio. Son cosas, Señor, que parecieran triviales, Señor, pero tú nos has dado este cuerpo que es tu templo, Señor, Sí, y somos responsables de cuidarlo, Señor, y a veces no te glorificamos en esos pequeños detalles, Señor. Te pido que nos perdones a todos, Señor, que nos ayudes a cuidar este templo que nos has dado para poder serte útiles en esta tierra, Señor. Y yo te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos. Tú sabes qué molestia trae, Dios, en su estómago, mi hermano Manuel. Tú sabes lo que está pasando en mis hermanas, en sus huesos, en su cuerpo, Dios. Señor, Sí, yo te Señor. pido, Dios, que les traigas sanidad, Señor. Sí, Señor. Les traigas fortaleza, Dios, que todo mal, Señor, toda enfermedad, todo virus, Señor, toda cosa que esté lastimando, dañando sus cuerpos, sea sanada, sea Por favor, restaurada, Señor. Señor. Que nos des una oportunidad, Señor, de cuidarnos, Señor, de aprender a cuidarnos, Señor. Y no digo que ellos tengan la culpa, Dios. No lo digo que sea así, Señor, pero tenemos que reconocer, Padre, que todos, yo creo que todos necesitamos cuidar más este cuerpo que tú nos has dado, Señor. Padre, y te pido que nos enseñes a hacerlo, Padre, y que extiendas tu mano de poder y hagas misericordia en estos cuerpos, Señor, Sí, y los Señor. sanes desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, por favor, Señor. Trae sanidad, trae restauración, Señor, sea cual sea el mal, Padre. Sí. Nos ponemos de acuerdo en el Sí, nombre de Dios. Cristo. Amén. 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 Padre, así mismo, Dios, te damos gracias por esta reunión, Señor. Vamos a salir de este lugar. Padre, queremos ir con tu bendición. Padre Dios, que la palabra, Señor, que tú has dado en esta tarde, que ha sido para mí, Señor. Padre, que también, Señor mío, haya caído en buena tierra, bendito Dios. Padre, queremos rogarte por los niños, Señor, que mañana entran nuevamente a clases en esta segunda parte del ciclo escolar, Señor. Padre, queremos rogarte por ellos, Señor, que tú los guardes. Padre, que tú, Padre Dios, te muestres a sus vidas, a sus corazones, Señor, y que ellos puedan testificar de que tú eres el Rey en sus vidas, Señor. Padre, hay tanta doctrina satánica, Señor, dándose en las escuelas, Señor. Tantas cosas que ven los hijos en las escuelas. Padre, que nosotros, Señor mío, muchas veces no nos percatamos. Te ruego que tú lo ves todo y lo sabes todo, nos ayudes, Señor mío, Padre, a poner a nuestros hijos en tus manos siempre, Señor, y a enseñarles tu camino, a enseñarles tu palabra, a enseñarles la senda de justicia, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu pueblo, por tu hermoso pueblo que tienes aquí, Señor, y salimos de este lugar, Dios, con tu paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.